privilegio poder estar también con vosotros y con todo el equipo, tanto de la mesa como de los que estáis aquí. Yo siempre digo que a partir de una edad que en mi caso ya es remota, la única forma de aprender es tener que pensar y tener que contar algo. Y en este caso me decía el profesor Beltrán de qué estamos hablando cuando hablamos de administración profesional y qué es lo que va a pasar. Es decir, nosotros en España tenemos un colectivo que al menos en listas excede de 14.000 personas, de los cuales sí o sí una inmensa mayoría pasamos por Madrid. En Madrid, en este momento hay, solo en las listas colegiales de Madrid, de los área económica y del mundo del derecho, hay más de 2.000 personas en esas listas. Pero luego hay otras muchas personas que pueden concurrir en Madrid y al revés, 14.000 personas. 2011. En el 2011 habrá 7.000 casos. De los 7.000 casos, 1.500 son personas físicas, de las cuales un 5% tienen relaciones de actividad y relaciones de activos y pasivos complejos. De las 5.500 personas jurídicas que quedan, registradores solo van a poder detectar unas 3.200. El resto no van a tener constancia si las estadísticas del 2010 se cumplen con el 2011 y se van a cumplir. Y de las 3.200 personas jurídicas, apenas 1.000 tienen alguna posición de complejidad de activos y pasivos, según también dice registradores con su memoria del 2010 y su análisis de composición de esa muestra. De las 1.000 personas jurídicas que tenemos, el 50% no van a tener capacidad de recuperación de crédito ninguna, una vez esté declarado el concurso. No va a haber, por lo tanto, atención de crédito contra la masa sustancial. Y de las 500, el 50% tendrá más del 50% de fallidos en todos sus casos, respecto a situación ordinaria, respecto a situación posterior. Esto en el mundo internacional y en el mundo de las insolvencias funciona igual. Nosotros tenemos los mismos perfiles, es decir, qué tipo de actividad profesional y qué tipo de identificación tenemos nosotros y hacia dónde debemos ir. Nosotros hemos estudiado, como decía el profesor, y lo haremos en el Consejo General de Sumano, en un calendario relativamente reciente, los casos de Alemania, Francia e Inglaterra, porque nos ha parecido que eran tres modelos que con sus diferencias podían ser modelos a tener en cuenta. Todos ellos trabajan sobre unos 15.000 casos de ejercicio profesional directo. Hay que pensar que en Alemania se resuelven del orden de 120.000 a 130.000 casos de insolvencias, pero de esos 120 a 130.000, solamente 15.000 son insolvencias en el sentido profesional hablado. En Francia pasa lo mismo, hay unos 51.000, 52.000 casos, personas físicas y unos 48.000 personas físicas, pero solo unos 15.000 casos acaban siendo de lo que son, y ahora definiré eso, de lo que son insolvencias en el sentido profesional y de recorrido especializado, tanto por el operador judicial como por el operador profesional externo. Y en Inglaterra y Gales, Escocia siempre tiene su pequeña estadística aparte, las estadísticas curiosamente también coinciden. A pesar de que allí hay unas 28.000 casos, cuando haces la selección te mueves por unos 15.000 casos. Es evidente que en el modelo español tenemos un problema fenomenal. Y el problema fenomenal es que las insolvencias de obligado cumplimiento están claramente distorsionadas. ¿Por qué? Porque ni son todos los que están, ni están todos los que son. Desde luego no son todos los que están. Las personas físicas merecen un tratamiento aparte y un importante número de las personas jurídicas que ahora conocemos en las insolvencias debería ser resuelto en la ley de capitales de otra manera. Y no en el proceso concursal profesional, con el íter procesal que tenemos y con los aspectos procedimentales, materiales y de voluntad de tratar la insolvencia de una manera eficiente. ¿Y qué se entiende por una insolvencia tratada de una manera eficiente? Pues dos cosas. Una, si tiene estructuras de activos complejas que puedan tener una solución de optimalidad, nunca de perfección, pero sí de optimalidad, que esas estructuras de activos tengan los mayores y mejores valores posibles, sean en funcionamiento o sean por adjudicación, y naturalmente que las estructuras de pasivos que sean razonablemente complejas para que en ese íter procesal prolijo, complejo de la ley de concursal y también procedimental y material puedan ser atendidos tanto desde el par condition creditorum como de cualquiera otra de sus circunstancias.
Por tanto, en el actual censo de 7.000 concursos sobran 6.000. No tienen sentido y no lo tienen en la práctica tampoco. No es una cuestión teórica, es una cuestión de lo que está sucediendo. Pero en España existen una destrucción de empresas de unas 300.000 empresas por año. Tenemos unas pérdidas por insolvencias que superan el subsidio de desempleo, con creces. Debemos estar aproximadamente los 35.000 millones de pérdidas por insolvencias en España. Por lo tanto, la realidad de las insolvencias está muy lejos de decirnos que nuestras estadísticas están en las 7.000 o deberían estar en las 1.000. Habría que hacer una reforma en profundidad del concurso necesario. Una reforma en profundidad del concurso necesario que llamase al concurso necesario a las administraciones públicas y a las entidades financieras, que son los que tienen un conocimiento suficientemente organizado y estructurado respecto de lo que son insolvencias y que pueden, por lo tanto, incorporar esa insolvencia de una manera preventiva o de una manera suficiente al mundo procesal concursal y evitar con eso o los persianazos o evitar también la desaparición por inanición o desaparición por tardía posición. Dicho esto, que parece que no tenga mucho que ver con la administración concursal, pero yo creo que sí, termino. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pensando el Ministerio? ¿Qué está pensando el Consejo General del Poder Judicial? ¿O qué estamos pensando todos los demás? Es decir, ¿es posible gestionar, sea cual sea el número de concursos, gestionar eso sin un cuerpo profesional que lo haga? Todo el mundo dice que no. Aquí estamos todos de acuerdo, desde los que hemos participado en unos foros o en otros, desde el informe CORC del año 82 hasta aquí, en todos los modelos de las insolvencias, incluyendo el reglamento, estamos todos de acuerdo. Hace falta una profesionalización. Por un lado, el operador judicial. Pero el operador judicial puede ir más allá de los 50 juzgados de lo mercantil y 88 juzgados que se ocupan, ¿o no? Probablemente no. ¿Y debe ir más allá? Probablemente no. En Alemania, por ejemplo, hay un exceso de juzgados que tratan temas mercantiles y no es una buena solución. Por tanto, desde la perspectiva del operador judicial, independientemente de que necesite más ayudas materiales y las necesita, el número parece que es un número restrictivo en el sentido de óptimo desde la posición de las experiencias, por ejemplo, la francesa. Desde la perspectiva de los administradores concursales, aquí tenemos mucha tela que cortar. Es decir, hace falta una identificación diferente. El REFORM, por ejemplo, va a construir un censo curricular a nivel nacional. No va a ser un listado, no somos competentes, no tenemos competencias a nivel de Consejo General de Colegio de Economistas de España para hacer eso. Pero sí vamos a hacer un censo curricular. Y sí que nos vamos a aproximar a lo que hacen en Francia, a lo que hacen en Alemania y a lo que hacen en Inglaterra, que de alguna manera se parece en algo a lo que son las identificaciones de ejercicio profesional de los auditores. Alguna pista nos da lo que es un censo, lo que es un acceso debidamente regulado por 4 parámetros fundamentales, que son la instrucción previa, mundo de la economía, mundo del derecho, mundo de la economía, que es la especialización, que en este caso es una especialización, como se le quiera llamar, con los adjetivos que le queramos aplicar. La tercera es la experiencia. Hace falta una aproximación objetiva y subjetiva de demostración de experiencia para poder ejercer la administración concursal. Ocurre en todo el mundo. Ocurre en Francia, ocurre en Alemania, ocurre en Inglaterra, no en todo el mundo. Aquí no. Aquí no. Y por último, hace falta una explicitación endógena de autoidentificación profesional, que te lleva a un parámetro deontológico autoinducido. Y en eso estamos trabajando. Estamos revisándolo. Hemos estado con los franceses, el profesor no pudo venir ese día, te lo hubieras pasado bien. Vamos a estar con los alemanes y vamos a estar con los ingleses. Por supuesto, como os digo, tienen historias diferentes. Os tengo que decir que el seguro de responsabilidad es una referencia importante para ellos. Ellos, cuando te preguntan y cuando hablan de sus organizaciones profesionales, lo primero que te dicen es: este es nuestro seguro de responsabilidad civil, esto es una carta de acreditación y de inversión y de explicitación de un ejercicio profesional. Y nosotros en ese sentido deberíamos avanzar. La ley lo ha hecho, yo creo que es
muy afortunado eso. El reglamento, la solución reglamentaria, tenemos el borrador y las variaciones que hemos hecho, todo parece ser que será aprobado en breve. Eso nos dicen, en sociedades profesionales no hubo el borrador del reglamento, y a partir de ahí, con esa responsabilidad civil y a partir de una serie de censos y de explicitaciones curriculares, profundizar ¿en qué? Pues profundizar en un colectivo profesional mucho más reducido, que pueda tener estructuras profesionales internas capaces de dar servicio y de dar oportunidad a los concursos según la idiosincrasia del concurso. Y que también, por supuesto, pueda crear empleo, pero no siendo todos capitanes generales. Que eso produce una distorsión, sin duda alguna, muy grande. Y por último, y aquí ya termino, es decir, si tú no le das una sostenibilidad a la carrera, si aquí todo el mundo dice esto será una cuestión de la crisis, cuando acabe la crisis veremos, pues eso lo que produce, sin lugar a dudas también, es una mistificación de un mercado que al final no se sabe ni siquiera qué curva de oferta puede presentar. Muchas gracias.